honra hacia la palabra. Y vamos al Salmo 51, versículo 17. Y dice la palabra del Señor, dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Puedes tomar asiento? Hace aproximadamente, más o menos como 3 semanas, estuve compartiendo acerca de lo que Dios busca, adoradores en espíritu y en verdad. No sé si se acuerdan. Hemos estado compartiendo eso. El apóstol ha estado hablando acerca de sentarnos a la mesa, de la parte del gobierno, de la parte del reinado y la parte de estar sirviendo y de estar ahora sí que trabajando en lo que Dios nos ha estado hablando. Yo quiero compartirles, o sea, así como Dios está buscando esa parte de adoradores en espíritu y en verdad, Dios necesita también que encontrar en nosotros ¿qué? Y es lo que vemos ahorita en el pasaje bíblico. Corazones contritos y humillados. ¿Sí? Cuando hablamos de humillación, en una ocasión les compartía que nosotros tenemos un concepto muy erróneo de lo que significa humillarnos, porque lo manejamos en la cuestión o en el estatus del mundo. Y en el mundo, separado de Dios, la gente que no tiene un conocimiento de Dios trata muchas veces de sentirse superior a los demás y sobrepasar sobre ellas. ¿Y cómo lo hace? Tratando de humillarlas, de sobajarlas o de tenerlas por menos, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y empezamos a conocer el concepto de humillación, quiere decir que nosotros reconocemos la grandeza de nuestro Padre, reconocemos la necesidad que tenemos de Él y reconocemos que sin Él no somos absolutamente nada. ¿Sí? Y es cuando nosotros en esos momentos nos humillamos delante de Él y reconocemos esa posición que Él tiene para con nosotros. Incluso les explicaba también en alguna ocasión que para los matrimonios es importante ir delante de la presencia de Dios, reconocer que somos hechura suya, que somos hijos suyos, para poder muchas veces también restablecer y restaurar nuestro matrimonio. ¿Sí? Porque muchas veces en los matrimonios tenemos conflictos, tenemos pleitos, y muchas veces queremos tener la razón. No sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Cada quien quiere tener la razón. Y para que podamos solucionar el conflicto, tenemos que ir delante de la presencia de nuestro Dios, humillarnos delante de Él para saber reconocer nuestro error y poder arreglar los conflictos que tenemos. ¿Sí? Pasa muchas veces eso. Pero ahora quiero hacerles 3 preguntas. Espero que me las contesten, ¿cierto? No me las van a contestar. ¿Por qué Dios busca un corazón contrito y humillado? Ahorita lo vamos a ver. Primera pregunta. ¿Por qué Dios busca un corazón contrito y humillado? Tiene un porqué. La segunda pregunta es, ¿qué quiere decir la Biblia con un corazón contrito y humillado? Y ahora la tercera pregunta es, ¿por qué Dios valora y promete morar con aquellos que están abatidos, lastimados o afligidos? Dios busca morar, o sea, Dios valora y quiere morar en esos corazones. Dios no va a morar en un corazón enaltecido, porque un corazón enaltecido está lleno de sí mismo y no permite que Dios pueda obrar en su vida. ¿Sí? Entonces necesitamos entender esto. Cuando el rey David reconoció la gravedad, hay una historia que nosotros conocemos. El rey David, en una de las ocasiones, sabemos que como rey, siempre tenía que ir, cuando era el tiempo de batallas, tiempo de guerra, siempre tenía que ir el rey delante del ejército. Y nosotros vemos la historia de David, que llega un momento en que dice, no sé qué habrá pasado por la mente o por el corazón de David, de que no querer ir a la batalla, sino enviar a sus generales al frente del ejército y él quedarse ¿en dónde? En el palacio, ¿no? Ahora sí que en el palacio. Quedarse en su casa, en su hogar. Y esta decisión que él tuvo consecuencias, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque en el ámbito espiritual, nosotros no podemos permitir que alguien más pelee las batallas que Dios está pidiendo que nosotros confrontemos. Y eso es en el ámbito espiritual. Entender que Dios nos está llamando y nos está preparando para que
podamos tener y ser capacitados para tener las herramientas para saber cómo pelear nuestras batallas. Cuando nosotros tomamos la decisión de no querer pelear las batallas, en ese momento asumimos una postura muy cómoda. Y muchas veces nos sentimos tan cómodos en ese lugar, o en esa forma de ser, que el enemigo en esa conformidad puede actuar, en esa conformidad puede vencernos de una manera muy rápida, porque no asumimos nuestra postura como hijos de Dios y como reyes que somos para saber cuándo tenemos que pelear y cuándo tenemos que tomar dominio. ¿Ok? Y entonces él toma la postura de no querer ir a la batalla, de no querer ir a la guerra. Y sucede que cuando no está al frente, pues simple y sencillamente la ociosidad, pues toma su corazón. ¿Y qué es lo que sucede? Sin estar, ahora sí que no estar en el lugar indicado, implicaba que ve cosas o asume cosas que no debería de hacer. ¿Y qué es lo que sucede? Dice que mientras que estaba dando un recorrido, ve a una mujer que se estaba bañando, ¿no? Y esa mujer le parece atractiva. ¿Cómo entra el pecado? El pecado entra por lo que nosotros vemos. ¿Cuál era la posición que estaba en ese momento tomando David? De estar cómodamente sin ir a la batalla, sin asumir su rol. Cuando tú no asumes tu rol y te quedas estático, automáticamente vas a empezar a ver, a escuchar y a pensar cosas que no provienen del Señor. Entonces, él está tomando esa postura. Desafortunadamente, se involucra con esta mujer, con Betsabé, la embaraza, para que pudiera ocultar su pecado. Les decía, no creo que ahí se me olvida siempre el nombre de él. Empieza con I, pero Urías, que diga con U, perdón, yo con I, con U. Siempre se me olvida el nombre de Urías. ¿Y qué es lo que sucede? Él pensando que no regresaría Urías de la batalla, que a lo mejor ya lo habían matado por allá, pues se sorprende porque regresa. Y fíjense lo que hace precisamente la ociosidad, el hecho de no estar conectados con el Señor. No nada más engañó a uno de sus mejores amigos, sino que asume la postura de decir, tengo que ocultar mi pecado. Y lo manda a matar. Eso es cuando nosotros no estamos en el asunto o en los asuntos del Señor. El Señor Jesucristo le dijo claramente a José y a María cuando tenía 12 años y se había quedado en el templo, ¿no? Cuando regresan ellos a buscarlo, ¿qué es lo que le contesta el Señor Jesucristo? En los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Nosotros necesitamos estar en los asuntos de nuestro Padre, en todo momento y en todo tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice claramente, que el enemigo solamente está buscando que nosotros nos descuidemos, porque dice que él está como león rugiente, esperando a quien devorar. Entonces sucede esto con David. Y en el versículo 17 es lo que estamos hablando ahorita. Dice, los sacrificios de Dios. Bueno, aquí David toma una postura. ¿Y cuál es esa postura? De arrepentirse de su pecado. Es confrontado. ¿Qué sucede contigo y conmigo cuando nosotros pecamos? Hacemos algo indebido y Dios nos confronta. ¿Qué postura de corazón tienes tú? ¿Qué postura de corazón cuál es tu postura delante de Dios cuando Dios te confronta? Y cuando Dios te confronta, ojo, te puede confrontar directamente Él, pero muchas veces puede confrontarte a través del pastor, a través del ministro. Muchas veces cuando se te confronta o se nos confronta con el pecado, viene el ministro, ¿qué postura realmente tenemos? Si estamos arrepentidos, ¿qué es lo que va a suceder? Pero si no estamos arrepentidos de nuestro pecado, ¿qué postura tenemos ante el ministro? Muchas veces no reconocemos esa parte. Pero aquí lo importante es entender que si estamos siendo confrontados por algún pecado, mi actitud delante de Dios tiene que ser una actitud como la tuvo David. Cuando es confrontado por Natán, en esos momentos cuando le cuenta la historia, y él mismo le dice, bueno, ¿tú qué harías con esto? No, pues yo lo mataría. Ah, bueno, pues ese hombre eres tú. ¿Qué pasaría si Dios también te llegara y te contara una historia a ti sobre tu pecado, pero sin que te dieras cuenta de que tú eres el actor principal de esa situación? ¿Cómo
que si te preguntara a Dios, ¿tú qué harías en este caso? ¿Cómo te juzgarías a ti mismo por el pecado que tú cometiste? ¿Cómo lo harías? Obviamente, se te contaría una historia como si fuera una tercera persona. ¿Cómo lo enfrentarías? ¿Y qué pasaría tú si tuvieras la misma postura como dijo David? No, pues yo a ese lo mato, ¿no? Ah, pues ese hombre eres tú. Porque muchas veces estamos dispuestos a juzgar a los demás, pero no tomar juicio sobre nosotros mismos, sobre las acciones que nosotros tenemos, ¿no? Pero David toma aquí una postura. ¿Y cuál es la postura? De humillarse delante del Señor, de reconocer su pecado. En el Salmo 51 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué Dios valora este tipo de sacrificios más que las ofrendas que había ordenado bajo el antiguo pacto? 51:17. David usó palabras similares años atrás, ¿sí? En el Salmo 34, en el versículo 18, esto sucede cuando lo están persiguiendo el rey de los filisteos. Y David escribe, cercano está el Eterno a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dice que cercano está Dios a los que están quebrantados. Cuando tú tienes un verdadero quebrantamiento delante de Dios y reconoces que lo necesitas a Él, o reconoces que necesitas ser cambiado en algún área de tu vida, Dios está ahí. Dios no se puede negar a una persona que verdaderamente está arrepentida. Dios en esos momentos actúa. Yo muchas veces, ha habido hermanos o hermanas o personas que me dicen, es que estoy verdaderamente arrepentido de mi pecado, pero no he podido cambiar. Y en esos momentos es cuando los confronto y le digo, si estuvieras verdaderamente arrepentido de tu pecado, ya el Espíritu Santo hubiera hablado en ti y ya estuvieras cambiando esa área. Pero muchas veces no es arrepentimiento, muchas veces es un remordimiento. Es como cuando dices, me cacharon en mi pecado, me cacharon en lo que estaba haciendo mal, pero no estoy convencido de quererlo cambiar. Pero como me cachaste, pues en ese momento digo, perdón, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero cuando vuelves a estar, ahora sí que cuando no te están viendo, ¿qué vuelves a hacer? Lo mismo. Porque realmente no estás arrepentido. ¿Sí? En el libro de Isaías, Dios muestra lo mucho que valora a los que están con un corazón contrito. Isaías 57:15 dice la palabra del Señor. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Y ahorita lo estábamos cantando. Dice, yo habito en la altura y en la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios, cuando tú verdaderamente estás arrepentido y estás con la disposición de cambiar, lo que hace es Dios sopla aliento de vida. Y tu postura y tu forma de pensar va a ser totalmente diferente a como tú la veías antes. Cuando tú estás sumido en el pecado lo que hace es ponerte una venda en los ojos. Y todo lo que tú estás viendo o todo lo que tú estás observando, simple y sencillamente tú no vas a encontrar una salida. Es como cuando, cuando vas a Acapulco pasas por un túnel, ¿se acuerdan que han pasado por el túnel, no? Vas a Acapulco y es un túnel. Y la verdad, yo la primera vez que pasé por ese túnel, yo no le veía que se acabara, y ya estaba entrando en momentos de claustrofobia. Decía, ahorita, ya saben que de repente te pasa por la mente, ¿no? Decía, donde tiemble ahorita y se caiga esto, me va a caer todo lo que está aquí, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Vas pasando por ese túnel y no le encuentras de repente un fin, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando tú o yo, estamos en pecado. Y no queremos arrepentirnos de nuestro pecado. Simple y sencillamente tenemos una venda en nuestros ojos. Pero cuando tú verdaderamente estás arrepentido, esa venda es quitada.
Y en esos momentos dice Dios, yo voy a vivificarte, voy a darte vida. Y es cuando cambia toda tu postura. Yo te preguntaría a ti, si llevas 20 años en el Señor, hace 20 años, ¿cómo era tu vida? ¿Cuál era tu futuro? ¿Cómo veías tu futuro? ¿Cómo veías ahora sí que tu vida en esos momentos? Y ahora que estás en el Señor, ¿tu visión ha cambiado? ¿Pero por qué ha cambiado? Porque verdaderamente has estado arrepentido. Y en esos momentos, Dios, el Espíritu Santo, viene a morar en tu vida y cambia toda tu perspectiva. Cuando tú estás con un corazón que no está arrepentido o que está sumido en su angustia, en su desesperación, no puedes ver claramente la meta, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso dice la palabra del Señor que en la alabanza está mi fortaleza. Cuando yo vengo a alabar a Dios, cuando yo estoy alabando a Dios, en ese momento todo mi espíritu, alma, cuerpo, se están alineando al propósito de Dios. Y estoy saliendo de ese lugar, así que si lo vemos como una cueva, ¿se acuerdan de la cueva de Adulam? ¿Qué había en la cueva de Adulam? Hombres que estaban sumidos en depresión, en angustia, ¿sí? Y que cuando llega David en esos momentos, que David es el representante de Dios, lo que hace David es entrar a ese lugar, a esa cueva de oscuridad, y a través de la luz de Jesús, hacer que ese lugar se ilumine. Todos los que estaban ahí, su vista, su perspectiva empieza a cambiar. Empiezan a ver de otra manera diferente. Cuando tú estás sumido en esa depresión, no vas a ver más que las cosas de una manera negativa. ¿Cómo va a cambiar tu perspectiva? Cuando verdaderamente vayas delante de la presencia del Señor. Y en esos momentos, ¿qué va a suceder? Cambia todo tu proceso. Cambia el proceso. ¿Qué es un corazón contrito y humillado? Dice, la palabra hebrea traducida de corazón se refiere al ser interior de una persona. Cuando Dios está hablando de lo más profundo que hay en tu vida, de lo más profundo que hay en ti. Por eso dice en Hebreos 14:6, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el espíritu, los tuétanos, y discierne del corazón. Entonces, cuando Dios está hablando de que Dios necesita encontrar un corazón contrito, dice que necesita entrar a lo más profundo de lo que tú eres, de quien tú eres. Porque todo el mal que hay en nosotros y el pecado que hay en nosotros está morando en nuestro corazón. Fue puesto por el enemigo. Bueno, no fue puesto por el enemigo. Tú tomaste la decisión de tomarlo. Él solamente lo que hizo fue convencerte. Te convenció. Y asumiste esa postura. Y esa postura está en tu corazón. Está desde lo más profundo. Si tú verdaderamente no te arrepientes de corazón, no va a haber un cambio en tu vida. Vas a estar tropezando constantemente. Pero cuando tú permites que el Espíritu Santo entre hasta lo más profundo, donde el pecado echó raíz, el Espíritu Santo lo que va a hacer es quitarlo. Y tu vida verdaderamente va a dar un cambio genuino. Va a haber un cambio genuino. Hay muchas veces cuando nosotros estamos platicando con las personas, o hablamos con las personas, nos damos cuenta, muchas veces sin decirlo, de que no están convencidos de un cambio. ¿Por qué? Porque su actitud lo demuestra. Porque puedes decirlo, pero no lo haces. Y es lo que dice la palabra del Señor. La fe, sin obras, es muerta. Si tú me dices que tienes fe, pero no cambias o no lo haces, de nada sirve. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que esa persona verdaderamente tiene un corazón humillado delante de Dios? Por sus hechos, porque cambia su comportamiento.
porque está dispuesta a servirle al Señor. ¿Se acuerdan que les comentaba la vez pasada en la prédica, que les decía que cuando nosotros venimos, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad? Les decía en una parte que cuando nosotros venimos aquí, no es que nosotros busquemos ser ministrados por Dios, sino que nosotros venimos a ministrar al Señor. Venimos a servirle. Nosotros venimos aquí a servirle. ¿Y cómo le servimos? Adorándolo, exaltándolo, glorificándolo. Entonces, cuando tú estás con la disposición de estar, ahora sí que les decía también, y lo vemos en la palabra, la iglesia primitiva, ¿cuántos días se reunía? Todos los días. Y yo muchas veces, hace rato estábamos en la clase, les decía yo a los hermanos, ¿cuánto trabajo nos cuesta poder llegar temprano? ¿Cuánto trabajo nos cuesta ser constantes en el servicio? ¿Por qué? Porque nos reunimos no para que el Señor nos sirva a nosotros, sino para nosotros servirle al Señor. Yo me reúno aquí para alabarle, yo me reúno aquí para glorificarle, yo me reúno aquí para exaltarle. Cuando yo no vengo, no estoy ofreciendo un servicio al Señor. Yo no le estoy ofreciendo el servicio. Yo estoy esperando que el Señor me sirva a mí. Y si tú ya llevas muchos años en la iglesia, tu postura tendría que ser totalmente diferente. Cuando eres un bebé espiritual, el Señor te está dando todo lo que tú necesitas. Pero cuando se supone que tú estés maduro espiritualmente, tú ya no vienes a que Él te dé, sino tú vienes a servirle a Él. Tú vienes a adorarlo a Él. Y ese es el reconocimiento que nosotros necesitamos tener. Así que tener un corazón contrito significa reconocer que lo necesitamos y que estamos quebrantados. Significa ser humildes y estar dispuestos a aprender. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a aprender? ¿Sí estamos dispuestos a aprender? ¿Seguros? Está la escuela de liderazgo, los que no han terminado, están todos los cursos, ¿no? Es cuando yo le digo yo cuando estoy dando el curso, le digo que yo me sorprendí hace muchos años porque yo decía, ¿cómo el apóstol se sabe todos los libros? Dijo, bueno, porque él los escribió, ¿no? Él los redactó y todo eso. Dije, bueno, pero dije, 6 cursos y se lo sabe y me dice en dónde está esto, dónde está aquello. O sea, dije, ¿cómo le hace, no? Hasta que no empecé a dar clases, me di cuenta. Porque empecé a dar clases y empecé a estar con los libros y empecé a dar clases y me empecé dije, ahora me pregunta, le digo, este está en el cuarto, está en el tercero, este está en este, ¿por qué? Porque, mientras que tú no aprendas a servir, no vas a poder implementar lo que Dios ya te enseñó. ¿Quieres crecer espiritualmente? No te quedes sentado. Ahora sí que no tengas ¿cómo se llama? El ministerio de la silla, ¿no? Como decía el apóstol. Si nosotros estamos sentados, simple y sencillamente no vamos a crecer. No vamos a crecer. Es como aquel que estudia una carrera pero no la ejerce, ¿qué va a pasar? Yo le preguntaba, ahorita me acordaba del pastor Daniel que vino la semana pasada a predicar. Él es arquitecto de profesión. Y también, ahora sí que el pastor Harold, que también está allá en Xochimilco, también es arquitecto de profesión. Y un día me acerqué con ellos y les dije, oigan pastores, ¿no me podrían hacer un diseño? Y me dicen, no, pues, dices que ya tiene mucho tiempo que no ejercemos. Bueno, ellos tienen un porqué. Pues porque al final de cuentas Dios los llamó al pastorado. Si yo les preguntara sobre cursos, sobre ministración, yo sé claramente que ellos me enseñarían. Pero es el ejemplo que tengo. Ellos ya no ejercen la parte de su profesión. Y obviamente cuando les pregunto me dicen, estoy obsoleto, no tengo que actualizarme. Entonces nosotros cuando venimos aquí, todos absolutamente todos, tengas o no tengas profesión, lo que nosotros venimos aquí es a darle un servicio a Él. Yo le vengo a dar un servicio a Él. Y ahora si Él es el mejor padre, el mejor jefe, ¿qué tendría que hacer yo? Él no merece menos. Él merece tu puntualidad. Él merece tu asistencia. Él merece tu constancia.
porque Él lo merece. Él lo merece. La forma en la que nosotros nos comportamos o hacemos es la forma en la que nosotros tenemos, en ese concepto lo tenemos a Él. Yo tengo en ese concepto a Dios. Conforme a mi comportamiento es conforme al concepto que yo lo tengo a Él. Ojo, ¿por qué nos equivocamos? ¿Por qué muchas veces dejamos de hacer las cosas no como sirviéndole a Él? Por eso dice la palabra que debemos de servir a los demás como si le estuviéramos sirviendo a Él. Porque cuando yo le estoy sirviendo a los demás, yo me voy a fijar en el error de los demás. Me voy a fijar en su comportamiento, me voy a fijar en sus fallas. Y sobre sus fallas yo voy a tener un pretexto para poder yo también hacer las cosas o no hacerlas. Pero cuando yo me fijo en Él, yo le voy a dar el mejor servicio a la persona con la que estoy trabajando. ¿Cómo le estás dando el servicio al Señor? En el Salmo 32 versículos del 1 al 5 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Eterno, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando yo estoy dispuesto a confesar mi pecado delante de Él, Él me da vida. Y me da vida en abundancia. ¿Cómo nos damos cuenta de que una persona no está arrepentida? Precisamente, que no ha confesado su pecado. Porque es inconstante en los caminos del Señor. Porque no es constante. No está comprometida. Vuelvo a repetírselos. El compromiso no es con los que estamos aquí. El compromiso es con Él. Si mi visión está puesta en Él, y Dios me enseña que yo debo de ser lo mejor, entonces yo no me voy a fijar en el hermano si tiene fallas o no tiene fallas, sino yo me voy a fijar en qué servicio le tengo que ofrecer a Él. ¿Por qué? Porque el mejor servicio que nos han ofrecido, ¿quién nos lo ha dado? Él vino a la tierra, ¿no? Por eso les dijo, yo no vine a que me sirvan, sino yo vine a servirles a ustedes. Si yo me fijo, vuelvo a repetírselo, si yo me fijo en la persona, tendré pretexto para no hacer las cosas de una manera correcta. Pero si mi comunión está con Él, yo sabré qué es lo que tengo que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que estar viendo, analizando. ¿Qué tipo de corazones no quiere Dios? Y ahorita que empecemos a hablar sobre esto, no quiero que voltees a ver a tu hermano, ¿eh? No es cierto. No, lo peor del caso es que todos me están viendo a mí. Es lo peor del caso, ¿no? Todos están aquí y van a decir, no. Dicen, ¿para qué volteamos a ver a alguien si lo estamos viendo a usted? ¿No? ¿Qué tipo de corazones quiere Dios? Para entender más acerca de por qué Dios quiere que tengamos un corazón contrito, podemos analizar la clase de corazones que no le agradan a Dios. Todos estos son síntomas de una enfermedad cardíaca mortal a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque es nuestro corazón y es donde emana la vida. Si nuestro corazón no está alineado al corazón de Dios, entonces hay un problema. Estamos en la cama de un hospital espiritual. Estamos a punto de que nos dé un paro cardíaco. ¿Se han visto todas esas series? Bueno, yo la verdad no me gusta entrar a los hospitales, pero pues han visto las series, ¿no? Todas las series están ahí, cuando les da un paro cardíaco, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo están ahí resucitándolos, no? Pues muchas veces nosotros estamos en esa posición. Nuestro corazón está tan endurecido que Dios tiene que llegar y hablarnos de una manera o tratarnos de resucitar. Y a veces es doloroso, A veces es doloroso. Pero Dios tiene que hacerlo, porque si no, no vamos a reaccionar.
¿Qué es lo que Dios no le agrada? ¿Qué corazón no le agrada a Dios? Un corazón duro. Por ejemplo, nosotros vemos al faraón. ¿Se acuerdan de Faraón? ¿Qué fue lo que pasó con Faraón? Se endureció su corazón. Tanto es así que tuvo que llegar en la última parte, Dios tuvo que decirle, va a pasar el ángel de la muerte, porque el corazón de Faraón está tan endurecido que no escucha, que no entiende. Algo tenía que hacer Dios precisamente para que pudiera reaccionar. Pero aún así, ¿qué sucedió? Se mueren los primogénitos. ¿Y estaba arrepentido el faraón? No, porque después en su enojo dijo, persíganlos, y alcáncenlos y mátenlos. Pero estaba endurecido. Entonces Dios busca, a Dios no le agrada un corazón duro. El siguiente, un corazón de piedra. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19, Dios nos habla que Dios busca quitar el corazón de piedra que tienen los hombres. ¿Por qué de piedra? ¿Cómo son las piedras? Son duras. Entonces, ¿qué implica esto? Dios no puede escribir ahí, Dios no puede poner su propósito. Dios necesita quitar ese corazón de piedra y dice colocar un corazón de carne, donde Dios pueda. ¿Por qué de carne? Porque siente. Porque ahí está. A ver, yo les voy a decir, ahorita vamos a esculpir un corazón de piedra. ¿Ese corazón va a sentir? ¿Ese corazón puede ser transformado? Pero su corazón que es de carne, sí. Mientras que tú estés vivo, tienes la esperanza de que Dios pueda cambiarte. Mientras que tú y yo sigamos vivos, tenemos esa esperanza. El siguiente es un corazón que se llena de soberbia. Dice, Moisés advirtió de los peligros que podemos enfrentar cuando somos bendecidos materialmente. Explicó que es fácil olvidar que las bendiciones provienen de Dios y creer que hemos alcanzado el éxito por nuestro propio esfuerzo. Desafortunadamente nos ha pasado muchas veces aquí que Dios bendice y cuando Dios te bendice, te olvidas de Él. No has visto todo lo que Dios invirtió en ti para que tú pudieras sacar adelante algún área de tu vida. Pero cuando ya estás bien, entre comillas, te olvidas de Dios. ¿Por qué? Porque piensas que tú eres el que ha hecho el esfuerzo. Porque piensas que tú eres el que te ha desvelado, porque piensas que tú eres el que ha hecho todo el esfuerzo. Y casi es de, ¿cuál es esa actitud de soberbia? De no reconocer, no nada más que Dios te ha ayudado, sino que hubo gente alrededor tuyo que estuvo contigo para que tú pudieras llegar a ese punto de éxito. Es cuando tú dices, ¿y quién me ayudó? Nadie estuvo. Nadie estuvo conmigo, nadie esto, nadie aquello, nadie el otro. Yo siempre les he dicho que reconozco, y hace rato lo platicábamos con los hermanos en la clase. Les decía, tuve una vez un sueño hace muchos años, la nave estaba a la mitad, estaba aquí, estaba de este lado. Y tuve un sueño. Y en ese sueño no sé por qué, pero era domingo y yo venía entrando. ¿Te acuerdas? La puerta estaba por aquí. La puerta estaba por aquí. Y yo iba entrando. Pero lo que más me sorprendía es que yo nada más veía como a 20 personas, 20 hermanos, pero estaban arrodillados. Esos estaban arrodillados y orando. Y en ese momento yo le decía a Dios, ¿por qué hay tan pocos? Y me dijo Él, así me lo dijo en mi sueño, por ellos es que esta iglesia sigue en pie y por ellos es que tú sigues en pie.
Dije, sí es cierto. Desde ahí reconocí que si ustedes no oran por mí, o yo oro por ustedes, pero bueno, en este caso era mí, yo no podría seguir estando en pie. Y no sé por qué lo tuve ese sueño. Tiempo después me fui de rebeldón, me fui 2 meses de rebelde, regresé. Y me acuerdo perfectamente bien porque aquí está la hermana. Terminó el servicio, yo entré con pena, porque la verdad yo estaba con pena, dije, me fui de rebelde, ya estaba yo en la alabanza, y aún así por mis pistolas agarré y nada más llegué con el apóstol y dije, me voy. Pues obviamente venía con vergüenza, yo decía, pues, no sé qué van a decir. Ya el Señor ya me había jalado las orejas y dijo, órale, te regresas. Pero lo que me impactó más, y eso es algo que siempre recuerdo, es que cuando terminó el servicio, me acuerdo que la hermana Valina se acercó conmigo y me dijo, desde el momento en que supe que te habías ido, estuve orando por ti y sabía que ibas a regresar. Yo desde ese momento dije, o sea, aún en mi rebeldía, pusiste a una mujer a orar por mí. Entonces yo reconozco que si yo sigo aquí en pie, no es por mis propios esfuerzos. Es porque hay muchas personas que están orando por mí. Incluso cuando llegan y me dicen, pastor, estamos orando por usted, le digo, gracias. Gracias. Porque no es fácil. No es fácil. Para todos no es fácil. Pero el saber que están orando por ti, mira, la verdad es algo que tú dices, Señor, lo más importante es en lo espiritual. Y ellos o ellas están orando en lo espiritual por nosotros. ¿Eh? Entonces, seguimos. Un corazón que es soberbio no reconoce que los demás le ayudaron. No reconocen que estuvieron contigo. Una vez platicaba y les decía yo, ¿en la iglesia te han lastimado? Sí, muchas personas me han lastimado. No lo voy a mentir, ¿no? No somos una iglesia perfecta, ¿o sí? Estamos siendo perfeccionados. Pero, yo le digo a las personas, pero antes que escuchar a las personas que me han lastimado, yo lo que recuerdo es aquellas personas que me han ayudado dentro de la iglesia. Y lo que para mí tiene más peso es lo que ellos han hecho por mí que las fallas que hayan tenido contra mí. Es lo que tiene más peso para mí eso. Digo, porque una misma hermano o hermana que me han llegado a lastimar, una vez hicieron algo por mí. Y eso que hicieron por mí tiene más peso que las fallas que hayan tenido conmigo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser agradecidos. Fallas, todos las vamos a tener. ¿Podemos lastimar a alguien más? Sí. Pero estamos más acostumbrados a recordar las fallas que los aciertos. Estamos más acostumbrados a recordar lo malo que nos han hecho, pero no recordamos lo bueno que también hicieron por nosotros. Y para mí tiene más peso lo bueno que han hecho que lo malo. ¿Por qué? Porque todos fallamos. Pero que alguien te ayude, muchas veces no es fácil. Pero si te ayudó, se agradece. Y eso es lo que yo he aprendido, a ser más agradecido. Un corazón perverso, ya no los voy a... ¿Cuánto tiempo llevo? Porque ya no quiero... Hay otro tipo de corazones que a Dios no le agradan. Un corazón perverso. Un corazón vanidoso. ¿Qué es la vanidad? ¿Qué es un vanidoso? Creerse mucho. Aquel que dice, aquí solamente mis chicharrones truenan. Yo soy el bueno de aquí de la clase. Nadie puede ser mejor que yo. ¿No? Nadie, o sea, yo soy el que doy mejor las clases aquí. No. Eso es vanidad. O sea, no es reconocer no reconocer los talentos de los demás, sino solamente centrarte en ti. Un corazón malo, un corazón falso y rebelde. Hay algo que Dios no soporta,
y es la desobediencia. Y es algo que yo digo, Señor, y siempre lo ejemplifico con Saúl y con David. Siempre lo ejemplifico con ellos. ¿Por qué Dios quita a Saúl? Por su desobediencia hacia su autoridad. ¿Por qué Dios no quita a David? Porque no desobedeció una autoridad. Él era la autoridad y ejerció una autoridad equivocada sobre los que estaba. O sea, por eso fue diferente. ¿Por qué Dios no soporta eso? Porque en los cielos sucedió eso. Satanás se rebeló. Entonces a Dios le gusta más o le agrada más que seamos obedientes a que seamos rebeldes. Y cuando nosotros lo vemos en los mandamientos, dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y es algo que Dios te está pidiendo, es algo que Dios te está mandando. Porque está dentro de los ¿qué? 10 mandamientos. Es un mandato de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. Vuelta con la persona que tienes a un lado y dile, a ver, ¿tú obedeces, tú honras a tu papá, tú honras a tu mamá? Yo sí. No es cierto. Un corazón pecaminoso, un corazón perverso, un corazón fornicario, un corazón duro y no arrepentido, un corazón malo e incrédulo. ¿Qué se puede hacer para que estos síntomas cambien en cada uno de nosotros? Dios verdaderamente quiere un cambio de corazón. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, dice la palabra, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué dice? ¿Que guardemos qué? Sus mandamientos todos los días. No nada más cuando vengo a la iglesia. Dice, para que a ellos, ¿a quiénes? A nosotros. Y a sus hijos les fuese bien para siempre. Fíjense lo que dice. Si yo guardo los mandamientos de Dios, yo estoy profetizando que le vaya bien a mis hijos, a mí y a mis hijos. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida, dice la palabra del Señor, Dios no se olvida de todo lo que tú has hecho en favor de Él. Bueno, en honra a Él. Él no se olvida, ¿o sí? Obviamente nos va a juzgar por lo que hayamos hecho, pero no se olvida de lo que tú has hecho por Él. Entonces yo por eso te digo ahora, ¿todos te pueden lastimar? Sí, todos te pueden llegar a lastimar. Pero lo que tendríamos que hacer más es fijarnos en lo que han contribuido para nuestro crecimiento. ¿Cuántos ustedes en la escuela tuvieron maestros que no los trataron bien, pero que les enseñaron de una manera que hoy en día le pueden agradecer, ¿no? Antes los maestros, hoy en día ya no se puede hacer nada con la escuela, ¿no? Pero te acuerdas, bueno, los que somos de 40, tenemos 35 para acá, ¿no? De 35 para acá. Pero, ¿a poco no te acuerdas de los maestros? ¿Cómo te trataban antes los maestros? De repente ya estabas, ni siquiera te avisaban, estabas ahí comadrán y de repente ya cuando volteabas veías el borrador aquí. De repente ya nada más agarraban y ya venían contigo y ni te decían agua va, nada más se agarraban de aquí y ya. Dije, ¿por qué no me agarraron más para que yo pudiera crecer? Pero aún así, yo tuve maestros así, pero yo puedo decir, o sea, yo me acuerdo de ese tipo de cosas, pero lo que más me acuerdo es lo que contribuyeron en mi crecimiento. Estoy agradecido con ellos. Sí, obviamente las costumbres no eran así como que las más correctas, ¿no? Pero me ayudaron. Me ayudaron a mi crecimiento. Entonces, dice, en cambio, ese cambio de corazón comienza con el arrepentimiento. Vuelta con la persona que tienes a un lado y dile, ¿estás arrepentida? ¿Estás arrepentido?
Velo profundamente. Ve sus gestos. Dios quiere llevarnos a un arrepentimiento donde haya un corazón contrito y humillado. En el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice Dios, crea, ¿qué? En mí. O sea, no está, sino Dios necesita crearlo. ¿Sí? Un corazón contrito y humillado, un corazón. Y dice, y renueva mi espíritu recto dentro de mí. ¿Mm? En Hechos capítulo 2, versículo 37 dice, para aquellos que se sienten compungidos de corazón, Pedro les hizo un llamamiento de arrepentimiento y les dio los pasos a seguir para poder tener ese cambio. En el versículo 38 dice, arrepentíos y bautícense. Dice, arrepiéntete, bautízate. ¿Qué es el bautismo? Todos que ya tomaron el primer curso. No, el apóstol no se vale. El apóstol no, ni la pastora, ninguna de las pastoras. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? Bueno, bautismo es sumergimiento en el agua. ¿Pero qué significa? Morir para resucitar. Entonces dice, arrepiéntete y muere a ti, a tus pecados. O sea, lo que Dios te está diciendo es, tienes que arrepentirte, pero tu arrepentimiento tiene que tener un cambio. Tiene que verse en lo que tú haces. Hablábamos de que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Aquel que llega a ser un verdadero adorador es aquel que tiene un corazón contrito y humillado. Tiene el corazón contrito y humillado, reconoce quién es Él y va a ser un adorador en donde quiera que Él se pare. Hay muchas veces que decimos, ¿no? Que hay cristianos de la secreta. Que en la iglesia vienen, se ponen su sala. Ah, no, ¿verdad? No tenemos salas. Se ponen su traje, se visten así. Se ponen su aureola y todo el rollo. Y los ves en el trabajo. Y ya no ni los ves en el trabajo, sino en la fiesta. Y están con el punchis. Lo mejor del caso es que te dicen, ¿cuántos amigos tienes en la iglesia? No tengo a ninguno. ¿Cuántos amigos tienes del mundo? Uy, tengo como 20. Porque los del mundo son más sinceros que los cristianos. Y eres cristiano. Es lo que me llama la atención. Dices, o sea, en la iglesia no tienes amigos, porque son unos hipócritas. Pero en el mundo tienes infinidad de amigos con los que te vas a las fiestas y convives y te la pasas. ¿Y esos son tus amigos? Sí. Porque son pecadores, pero son pecadores así que son abiertamente. Yo sé que pecan. Dice, pero en la iglesia dicen que no y son unos hipócritas. Bueno, me ha pasado, no digo, no lo sé. Dios lo que busca es transformar nuestro corazón y llenarnos de un futuro lleno de gozo. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ay, perdón, ya se me cerró. Se me cerró la pantalla, permítanme tantito, ¿no? Es que esto de que le vuele a mi hijo su tablet, es que le ponemos tiempos, y ya se me acabó el tiempo, se me acabó el tiempo en la tablet. Eso es una señal, dice el apóstol. Pero bueno, ay, se me cerró totalmente todo. Lo bueno es que tengo el celular acá. Está.
Dios lo que está buscando es a alguien que verdaderamente quiera ser transformado en su corazón. En Hebreos capítulo 8, versículo 10, dice que Él quiere escribir sus leyes en nuestros corazones a través de su Espíritu. Y quiere transformarlos y colocarlos en un corazón, en las tablas de carne de nuestro corazón. En Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, esta sanación, este trasplante de corazón solo es posible gracias al amor y al sacrificio de Cristo. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Si tú no eres una persona que estás quebrantado en tu corazón, ¿puedes recibir la sanidad de Cristo? No. Dios necesita que estés quebrantado verdaderamente. ¿Qué es el quebrantamiento? ¿Qué? ¿Qué es quebrantar? Es romper. Es cuando dices, quebrantaste una ley, te pasaste el alto. ¿Qué hiciste? Quebrantaste una ley, rompiste una ley. Entonces Dios necesita romper todo nuestro ser. Está la historia del alfarero. ¿Se acuerdan de la historia del alfarero, no? ¿Qué le dice Dios? Y desciende. Dice, vas a descender. Vas a ir. ¿Qué significa el descender? Humillarte. Dice, vas a humillarte delante del alfarero. ¿Quién es el alfarero? Es Cristo. Dice, necesitas humillarte para poder ser transformado. Dice que estaba formando una vasija. ¿Y qué pasó con esa vasija? Se encontró una parte rota. ¿Qué hizo con esa vasija? La quebrantó, la rompió. Tenemos que llegar al punto muchas veces, cuando no estamos arrepentidos y seguimos en las mismas cosas, va a llegar un punto en que tanto te ama Dios, fíjate lo que dijo, tanto te ama Dios que tiene que llegar a un punto donde te tiene que quebrantar. ¿Para qué? Para que no te pierdas. Para que no te pierdas. Tiene que llegar Dios y quebrantarte. ¿Por qué? Porque te ama. Dios te ama y necesita quebrantarte. ¿Para qué? Para poder formar la vasija, el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra. A través del quebrantamiento, a través de humillarnos delante de Él, podemos encontrar un propósito. Podemos encontrar un futuro. Y podemos reconocer, y podemos llegar a ser esos hombres y mujeres que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y déjame decirte que el ser un verdadero adorador va a implicar que tu vida esté plena. Pablo decía, yo sé tener y yo sé no tener. Yo sé cuándo he pasado por momentos en que no he tenido alimento y cuándo he podido ser bendecido. Pero en todas sus posiciones, él seguía siendo el mismo. Él no se quejaba si no tenía alimento, le daba la gloria al Señor. Él no se quejaba si estaba en la cárcel, él le daba la gloria al Señor. Él cuando estuvo arriba, le dio la gloria al Señor. Es el apóstol Pablo, todos lo reconocemos hoy en día. Pero tuvo que ser, el corazón de Pablo tuvo que llegar a un punto de ser quebrantado. ¿Por qué? ¿Cómo era Pablo antes? Dice, yo era fariseo entre los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? ¿Pero qué hacían los fariseos? Enseñaban. O sea, en pocas palabras él decía, yo soy maestro, pero no soy cualquier maestro, Yo soy el más chipocludo de todos los maestros. Nadie me supera a mí. ¿Qué es eso? Dentro de lo que vimos, soberbia.
Una cosa es reconocer que tienes talentos, que haces las cosas bien. Pero cuando alguien me dice, pastor, es que esto, es que aquello, o sea, empiezan de repente a alabarte, le digo, la gloria no es mía. La gloria es del Señor. Porque si yo asumiera, bueno, que no lo soy, lo reconozco, o sea, lo reconozco. Tampoco soy el mejor predicador, que no lo soy, ¿no? Pero si me pusiera a ponerme ahí de que cuando llegan, no, es que su prédica y todo el rollo, y empezaba yo a decir, no, pues qué bueno soy, ¿no? Me acordé ahorita precisamente de un pastor, Ronnie, ay, se me olvidó, Ronnie, es un profeta, ¿sí es un profeta, un pastor? No me acuerdo ahorita. Ah, sí. Él precisamente está dando su testimonio, dice que un día llega, lo invitan a un congreso. Llega, predica, se convierten, hay milagros, hay sanidades. Dice, no hombre, estuvo bárbaro. Dice, llego a la casa, llego con mi esposa. Y le dijo, ¿ya viste qué tipo de hombre con el que te casaste? ¿Ya viste qué predicación? ¿Ya viste cómo? Y su esposa lo hizo bajarse de su nube. Le dijo, ¿tú? ¿Tú fuiste sacrificado en la cruz? ¿Por qué llegó con esa actitud? No, hombre, mira, ¿viste cómo se movió el espíritu? ¿Viste cómo hubo sanidades? ¿Viste con quién estás casado? Y Dios tuvo que utilizar a su esposa para decirle, no te veo los clavos en las manos, no te veo los clavos en los pies, no te veo el costado traspasado. Dios muchas veces te tiene que bajar de tu nube. Y a veces va a ser el trancazo muy duro. Pero es necesario. Porque si no lo hiciera así Dios, ¿qué pasaría contigo? Te perderías. ¿Qué pasaría conmigo? Nos perderíamos. Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado. ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Por mis obras. La fe en Cristo se demuestra por lo que tú haces. Si tú verdaderamente tienes un corazón contrito y humillado, vas a demostrarlo con tus hechos. No vas a vanagloriarte, sino vas a reconocer que es Él el que hace la obra en ti. Vas a reconocer que es Él el que hace toda esa transformación. Y eso te va a llevar al punto de volverte un verdadero adorador. Porque el Espíritu Santo hará. Cuando encuentre un corazón contrito y humillado, no es necesario que alguien más te exalte o te exaltes tú solo. Él te va a levantar. Dice la palabra, entra a tu aposento y en lo secreto busca. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a recompensar en lo público. Ojo, no te dejes engañar por aquellos que te alaban. Y más cuando esa alabanza no te acerca a Dios, sino hace que crezca más tu vanidad y tu soberbia. Porque entonces, ¿cómo te darás cuenta de que te estás alejando del Señor y no proviene del Señor? Porque vas a dejar de orar. Porque vas a dejar de venir a la iglesia. Porque vas a decir que tú eres el único que ha hecho sacrificios para seguir adelante. Y no es así. Es Dios el que ha hecho las cosas. Por eso si alguien viene y te alaba a ti, si tú reconoces quién ha hecho la obra, tú vas a reconocer a quién se debe de alabar. Yo le digo,
Sí, hay algo que ayer estaba, no estaba platicando, sino que de repente en una plática se me vino a la mente. Y le decía, platicaba con la pastora también el otro día. Y dije, hay algo en mi familia. Dije, yo sé que tenemos muchos errores. Yo sé que tenemos muchas fallas. Pero hay algo que hay en nosotros, que es algo que nos caracteriza como familia. Pero antes, sin conocer de Dios, yo se lo atribuía a mi papá. Pero ahora que conozco al Señor, digo, es algo que mi papá le puso a mi papá en lo terrenal. Y eso está ahora en nosotros. Pero reconozco que no fue mi padre en lo terrenal, sino mi Padre eterno el que se lo puso a él. Digo, y esa característica es algo. Sí tenemos muchas cosas malas como familia, pero esta característica es algo que yo antes atribuía a mi padre en lo terrenal. Pero ahora reconozco que fue él quien lo implantó en mi padre y que ha ido de generación en generación. Pero ¿qué es lo que estoy reconociendo? Que es él quien hace las cosas. Y antes yo me preguntaba, porque antes de conocer del Señor hay mucha gente, obviamente como les dije, tengo muchas fallas, pero antes mucha gente llegaba y me decía, confiaba en mí por esas características. Y yo me sentía elevado. Pero ahora reconozco que es Él el que puso eso en mí. Ahora yo te pregunto a ti, y con esto termino para orar. ¿En qué área de tu vida? ¿En qué área de tu vida te has sentido superior a los demás? ¿En qué área de tu vida no has reconocido que las demás personas te han ayudado? Porque llega un punto en que nos olvidamos de quienes nos han ayudado. Y creemos que ha sido nuestro esfuerzo. Creemos que ha sido nuestro esfuerzo. Creemos que todo lo hemos hecho nosotros mismos. ¿En qué área de tu vida? Y si hay algo en lo cual tú necesitas entregarle esa área, que Dios lleve al punto de quebrantamiento de tu corazón, hazlo. Hazlo. David lo reconoció. ¿Quién era David? Era el hombre que era conforme al corazón de Dios. Era el rey David. Ponte de pie, ¿no? Era el rey David. Era el hombre. Yo te preguntaría a ti, Dios ha llegado contigo y te ha dicho, ¿tú eres un hijo o una hija que es conforme a mi corazón? ¿Te lo ha dicho Dios? ¿Te lo ha dicho Dios? Pero lo hizo con David. Y ese hombre se equivocó. Se equivocó. Pero en su equivocación siempre reconoció su pecado. Siempre reconoció su pecado. ¿Cómo vas a reconocer tú tu pecado? No te fijes en mí, sino fíjate en Él. Porque Dios necesita que pongas tus ojos en Él. En quien debemos de fijarnos para poder servir mejor es en Él. Y entre más lo busques a Él, tu servicio va a ser mejor. Y nosotros vinimos aquí a servir. Voltea con la persona que tienes a un lado y dile, ¿estás sirviendo?
Diría el apóstol Jorge. Me acuerdo que lo decía el apóstol, estábamos platicando allá. Decía que llegaba el apóstol cuando venía, le decía, ¿dónde está el botín? ¿Dónde está la recompensa? Porque todo lo que tú hagas en lo espiritual va a resonar en lo espiritual, pero también va a resonar en la tierra. Podrás tener alabanzas de muchas personas allá afuera, pero si lo que tú estás haciendo no resuena en lo espiritual, dice la palabra que es vano. Es vano lo que tú haces. Todo lo que tú haces tiene que ser algo que resuene en el espíritu. ¿Cierto o no cierto? Tiene que ser algo que resuene en el espíritu. Si tú lo haces, no porque resuene en el espíritu, sino porque tú quieres ser a quien le den el agradecimiento, o quieres que tu vanidad siga creciendo, eso no resuena. Si alguien llega y te dice, gracias, tú lo que tienes que hacer es voltear hacia arriba y decirle al Señor, gracias, porque es por ti, no por mí. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque yo sé que tú estás obrando de una manera poderosa, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Señor, yo soy el primero en reconocer, Señor, mis fallas. Y también soy el primero en reconocer, Padre, que necesito de ti. El apóstol Pablo decía, Señor, aunque nosotros lo consideramos el más grande de los apóstoles, Señor, él reconocía y decía, yo soy el más pequeño entre todos ellos. Reconozco que he necesitado aprender de esos maestros, de esos hombres, Señor, que estuvieron junto contigo. Y eso era lo que Pablo reconocía. Antes él se consideraba como fariseo entre los fariseos. Pero cuando tuve ese encuentro personal contigo, Padre, reconoció, Señor, que sin ti él no era absolutamente nada. Que todo el conocimiento que pudo haber tenido de una ley, pero sin ti, Señor, no le servía. Pero ahora, Señor, el conocerte a ti, el haber tenido ese encuentro personal contigo, Señor, ahora transformaba todo su pensamiento, todo su ser. Lo más profundo que había en su corazón ahora, Señor, estaba alineado a tu voluntad. Y en esta hora, Señor, pido, Señor, y oro, Padre, por los corazones de cada uno de mis hermanos y por mi corazón, Padre. Señor, porque tú necesitas un corazón contrito y humillado. Un corazón, Señor, que no se envanezca, que no se llene de soberbia, Padre. Que no se fije, Señor, en las fallas de los demás, sino que se fije, Señor, en las virtudes tuyas y las virtudes que tú has puesto en cada uno de ellos, Padre. Porque cada uno de los que estamos aquí, Señor, tiene algo, Señor, que ha sido puesto por ti para que sea para mi servicio, para mi ayuda, Señor. Y hoy te pido, Señor, que veamos de esta manera, que no veamos, Señor, las fallas, Señor, sino que veamos, Padre, lo que tú estás haciendo. Porque a través de ver lo que tú estás haciendo, Señor y Padre, puedo aportar, Señor. Puedo ser esa pieza, Señor, ese instrumento, Padre, que tú necesites para poder seguir perfeccionando a mi hermano y a mi hermana, Padre. Pero para eso necesito reconocer, Señor, tu grandeza y reconocer que te necesito a ti, Padre. Que necesita ser mi corazón transformado, que necesita ser mi corazón cambiado, Padre, para tu gloria y para tu honra, Señor. Entre más, Señor, yo haga oídos sordos, Padre, a lo que tú quieres hablarme, a lo que tú quieres decirme, Padre, menos mi corazón y mi vida será transformada. Pero ahora reconozco, Señor, que te necesito. Y que necesito, Señor, a cada uno de mis hermanos. Que como pueblo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, Padre, necesitamos estar orando, intercediendo, clamando, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Reconocer, Señor, que solamente eres tú, Señor, a través de esa fe, Señor, que depositas en cada uno de nosotros, que podemos ser cambiados y transformados. Te damos gracias, Padre, porque yo sé que tú estás obrando, y estás intercediendo, y estás obrando en nuestros corazones que te pertenecen, Señor. Todo aquel hijo, Señor, que es tuyo, Padre, cuando tú verdaderamente nos amas, nos corriges, Señor. Y hoy, Señor, necesitamos, Señor, ser corregidos, Padre, para tu gloria
y para tu honra, Señor. Que demos frutos dignos de arrepentimiento verdadero, Señor. Que haya una iglesia transformada, que haya Señor, un pueblo transformado, hijos tuyos transformados por tu gloria y por tu honra, Padre, para tu gloria y para tu honra, Señor. Señor, te damos gracias porque yo sé que tú estás obrando, Señor, y que tu palabra, Señor, no regresará a ti vacía, Señor, sino que tú estás haciendo la obra, Señor, por la cual tú la has enviado, Señor, en esta hora. Padre, queremos sentarnos a tu mesa, queremos escuchar tu corazón, queremos escuchar, Señor, esas pláticas, Señor, esos deseos que hay en lo más profundo, Señor, de ti. Y también a través, Señor, de esa plática, de esa conversación que tengamos contigo, Padre, poder tomar el lugar, la posición, Señor, por la cual tú nos has enviado a la tierra y empezar a hacer las obras que tú nos has encomendado, Señor, para gloria y honra tuya. Te damos gracias, Padre, por todo esto, en el todopoderoso nombre de nuestro amado Señor, de nuestro amado Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo fuerte.